¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22, nuestro encuentro de los domingos a las 15:30 y además también la emisión de nuestros programas a través de el canal de YouTube, que con la denominación de Sin Retórica puede encontrar, como también en la plataforma de Facebook. Todas las posibilidades para compartir estos semanales encuentros que venimos realizando ya desde hace, afortunadamente, bastante tiempo. Y comenzando con este mes de septiembre, más allá de la primavera que nos recibirá con estos anticipos ya con temperaturas un tanto más templadas, nos presenta también un escenario de 60 días para las elecciones generales en las que se elegirá presidente y vicepresidente de la Nación, por lo menos en la primera vuelta, y también con el tiempo, el periodo de 40 días que nos separan de la fecha en la que se realizarán las elecciones generales en la provincia del Chaco para la elección de gobernador y vicegobernador como los puestos más importantes o que despiertan mayor interés en la población, con una presentación en la esfera provincial de varios candidatos que podría decirse responden a una matriz del justicialismo o del peronismo, y con la presentación también de la Unión Cívica Radical, que como principal socio político llevará en una coalición la candidatura a la gobernación del doctor Karim Peche, acompañado en la postulación por Roy Abelardo Nikich en la vicegobernación. Y tanto una como u otra instancia, la provincial y la nacional, tendrán también el agregado constitucional aquí en nuestro territorio de los debates, que serán dos, uno que se realizará en la capital de la provincia y otro en el interior, y que de acuerdo con la normativa vigente debe ser transmitido a través de un canal de aire. Recordemos que en la última oportunidad en que se efectuó ese debate, se realizó a través de la televisión provincial, y anteriormente se había hecho a través de Canal 9, con una modalidad que la hace bastante aburrida en términos generales, pero prácticamente el formato lo obliga a presentarse de esa manera, salvo que tal vez se encuentre alguna metodología o alguna variante dentro de ese formato como para hacerlo un tanto más dinámico o por lo menos más atractivo televisivamente. Pero tampoco se trata de un show, o por lo menos esa es la idea, y sí de que cada uno de los que pretenden llegar a la gobernación muestren, digan, expliquen los presupuestos de su acción de gobierno en caso de acceder a la primera magistratura provincial. En el orden nacional también se presentará una instancia parecida, y hasta el momento se conocen las tratativas previas a la concreción de esos encuentros televisivos, esos debates que también serán dos, en la primera instancia por lo menos, y que tienen la intención de participar, de acuerdo con las informaciones que se van conociendo, de 7 candidatos que se presentarán el 27 de octubre. Fecha que por otra parte marcará para la fórmula que ha ganado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, la de Fernández por una amplísima diferencia, la posibilidad de no solamente ratificarlos, sino también, de acuerdo con lo que también se está informando, con encuestas, con sondeos,
tendría la posibilidad de incrementar esos 15, 16 puntos que obtuvo sobre la fórmula encabezada por el presidente Mauricio Macri. Y tal vez esa diferencia sustancial es la que ha actuado como una verdadera anestesia en cuanto a las posibilidades ciertas, concretas, reales, de poder revertirla de tal forma que ya no en el oficialismo no se piensa en la posibilidad de ganar en una primera vuelta, sino que el máximo anhelo, de acuerdo con lo que inclusive se está manifestando, es la de poder obtener votos suficientes y necesarios como para llegar a una segunda vuelta. Recordemos que, de acuerdo con la normativa vigente, cualquier fórmula que supere los 45 puntos ya obtiene el triunfo en esa primera vuelta, o de obtener 40 con una diferencia de 10 sobre su inmediato perseguidor o sobre el segundo, también se obvia ese balotaje. Todo hace suponer, de acuerdo con lo que desde el sentido común pueda primar, es que se ratificarán los números y que el próximo presidente de la Argentina estaría dado por la fórmula, o el que encabeza la fórmula Fernández-Fernández, con una situación muy especial y muy particular también, inédita por lo menos desde 1983 en adelante, que uno de los candidatos, porque Alberto Fernández aún lo es, hasta que ratifique o no el triunfo en la primera vuelta, es recibido en otros países, en este caso estamos hablando específicamente de España, como el virtual presidente de nuestro país, cuando lo cierto es que todavía no lo es. Y sobre ese marco es el que tiene que manejarse tanto la oposición como el oficialismo en nuestro país. Y cuando hablamos de oficialismo decimos, obviamente, Mauricio Macri, la cabeza de fórmula, que se ve en muy serias dificultades como para poder realizar una comunicación de aquello que pretenderá realizar en un eventual segundo periodo de gobierno, si es que pasa la primera vuelta, va a un balotaje y en él triunfa. Y decimos esto porque debe, de alguna manera, encontrar la forma de separar la presidencia que ejerce y que debe hacerlo hasta el 10 de diciembre con la postulación como candidato a un nuevo periodo. Realmente una situación muy pero muy complicada, no solamente desde la gestión, sino también desde el aspecto comunicacional. Y hemos seleccionado dos párrafos, dos pequeñas partes de palabras del presidente de la Nación que las expresó en esta semana. Una de ellas es cuando formulaba o explicaba el porqué de algunas medidas económicas que adoptó el gobierno después del 11 de agosto. Esta es la primera parte. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Pero fueron implementadas para evitar daños mayores. Fueron diseñadas para ser lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie, especialmente a los ingresos medios y bajos. Y buscamos cuidar sobre todo el ahorro de la clase media, que es la que siempre pone el hombro y que siente que su esfuerzo nunca es retribuido como se merece. Y también porque sabemos que ese ahorro significa mucho. Es un pasado de esfuerzo y es la tranquilidad futuro de ellos y de sus familias. Con estas medidas estamos resguardando ese esfuerzo. Pero en otro orden de cosas, en este marco de incertidumbre,
una forma concreta de colaborar para cuidar los ingresos y los ahorros es que todas las fuerzas políticas demos señales reales que reduzcan la imprevisibilidad. Es fundamental construir consensos, como usted decía, fundamental. Y así proteger a los argentinos, especialmente a los más vulnerables. Y este gobierno, que ha sido el primero en 100 años en estar en minoría, ha trabajado mucho, muchísimo en este sentido. Desde el primer día las provincias tuvieron participación sobre el total de los recursos federales. El diálogo entre nación, provincias, municipios fue siempre fluido y constante. Estoy hoy en contacto permanente con los distintos representantes de los partidos que compiten en las elecciones de octubre. En constante contacto. Y he convocado y escuchado la oposición y lo seguiré haciendo. Porque estoy convencido que la única manera de salir adelante es dialogando y construyendo algo de lo cual hemos hablado muchas veces, que es confianza. Porque la confianza es la base de cualquier vínculo. Expresiones del presidente Mauricio Macri, quien se presenta en una parte, en una faz por lo menos, de lo comunicacional como tranquilo, sereno, llamando a la calma y a la prudencia, tanto propia como de la oposición. Y también, esto ya mucho más cercano en el tiempo, en las últimas 24 horas, refiriéndose a la actualidad en un viaje que realizó a Córdoba, Mauricio Macri decía lo siguiente. La principal tarea en este momento es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Estamos en diálogo abierto permanente, siempre tratando de convocar a la prudencia, a llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía complicada desde abril del año pasado, cuando sacó el crédito para Argentina. No es cuestión de agravarle la cosa a la gente. Tenemos mucho para mejorar, pero la economía hay mucho por mejorar, una economía que hace décadas que no funciona en la Argentina. Hay gente que no le está pasando bien en Lo sé y estamos cerca. Estamos cerca atendiendo todas las necesidades y vamos a seguir trabajando todos los días. Tal vez el que veíamos en el aspecto comunicacional sea una de las variables más complicadas que debe manejar el presidente de la Nación, porque no está solamente en lo que expresa en el contenido, sino en la forma en que lo hace. Y esta forma casi alpláxica que lo han dicho, le han ordenado, si es que cabe la palabra, hacerlo, choca y muy fuerte con el otro Mauricio Macri, aquel de la exacerbación y hasta los gritos en su momento. Tal vez aquel que fuera tan vilipendiado sea el más creíble y no estas expresiones en las que, en estas últimas por lo menos que escuchábamos, utiliza nuevamente una palabra clave que rápidamente es tomada para ser usada en su contra, como en la parte, en el momento en el que dice las elecciones no han sucedido, refiriéndose obviamente a las del 27 de octubre, que son las que realmente tendrán validez y tendrán la ratificación o no de los números obtenidos el 11 de agosto, pero que también, como dijimos, puede ser utilizada como una negación de la realidad. La comunicación no es tan sencilla como parece y las palabras, siempre lo decimos, no son solo palabras, sino que son su significado, por una parte, y el sentido que se le otorga, o que le otorga quien los dice, y el sentido también que le otorgan quienes escuchan. Esa sumatoria, entre otros aspectos, es lo que comúnmente puede decirse se denomina comunicación. Las tiene bastante complicada el presidente Mauricio Macri. Y si hay algo que no se puede hacer es no comunicar.
en el silencio inclusive se está expresando una posición, un deseo o una realidad. El no decir también es una forma de comunicación, tal vez la más importante, pero para no ahondar en aspectos técnicos, tenemos que decir que Alberto Fernández, tal vez haya aprendido un tanto suficientemente como para entender y saber que el silencio que hoy pueda mantener es una de las mejores formas de comunicación que pueda hacer para sus propios intereses, si no estamos hablando de lo personal, sino para el espacio político al que pertenece. Y estamos hablando de el presidente de la Nación, de un candidato que tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Nación, y la realidad que encontrará el próximo presidente cuando asuma el 10 de diciembre. ¿Cómo será el país que encontrará? Y vamos a manejar la hipótesis más posible de que sea Alberto Fernández quien asuma el 10 de diciembre. ¿Podrá aducir Fernández en ese momento desconocimiento de los aspectos centrales con los que encontrará la administración de la Argentina? Ojalá que no haga utilización de ese no sabíamos, desconocíamos, no pensamos que era para tanto, como para encontrar alguna justificación en las medidas que posteriormente deba tomar. Si es que cualquiera sea la persona, desea postularse, y de hecho lo hacen, a ejercer la máxima autoridad política del país, como lo es el Poder Ejecutivo, tiene que hacerse cargo de todo aquello que encuentre, o si no, tal vez se podrá caer en las mismas circunstancias que ha incurrido este gobierno, el actual, en sus primeros 2 años de gobierno. No creíamos que era tan grave y la culpa siempre tiene el pasado. Alberto Fernández, un hombre de larga trayectoria, seguramente tendrá que llegar con los mecanismos bien aceitados, si es que resulta electo presidente, como para tratar de hacer funcional nuevamente una rueda que, por los hechos, por los números, por las vivencias que se están viviendo hoy, está bastante atascada. Y hablando de esas realidades, de cómo se encontró al país, uno de los aspectos que siempre se dijo, que inclusive se manifestó o se hizo público a través de un documento que se llamó El Estado del Estado, el actual gobierno, la actual administración, decía que estaba todo absolutamente mal internamente, pero para afuera, para el exterior, se decía que estaban dadas las condiciones como para que el mundo pueda insertarse en la Argentina a través de capitales de inversión, y paralelamente o como consecuencia de ello, nuestro país iba a estar nuevamente en el mundo o con los países del mundo. Veamos una filmación, una imagen o imágenes que se dieron a conocer en las últimas horas de un ahora ex ministro de Hacienda, Duhovne, cuando antes de asumir la titularidad de esa cartera, en una conferencia de prensa que dio en el Brasil en 2016, se refería a la situación del país en materia financiera de esta manera. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda
neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Esto expresaba Nicolás Dujovne antes de asumir como ministro de Hacienda, pero que fue dicho fuera del país para un sector determinado, que es el de los empresarios o de quienes veían la posibilidad con ese bajísimo endeudamiento, como él mismo lo expresaba, de conseguir la posibilidad de realizar negocios o negociaciones con la llegada o el ingreso de capitales a la Argentina, algo que la mayoría, por lo menos hasta este momento, desconocía, y mucho más desconocía de la boca de uno de los principales hacedores de la política económica del gobierno de Mauricio Macri en los últimos tiempos, hasta que renunció y hoy está prácticamente sin expresar ningún tipo de expresiones. Dejemos este tema y vayamos a otro que siempre nos interesa, como lo es el de la historia. ¿Por qué? Porque este 6 de septiembre, el día en que estamos emitiendo por primera vez este programa, el 6, se recuerda un nuevo aniversario de la revolución que en esa fecha de 1930 derrocara al segundo mandato de Hipólito Yrigoyen y que, al decir de muchos, con ese golpe de Estado comenzó una serie de hechos nefastos para lo institucional en nuestro país que aún tiene vigencia o tiene efectos hasta el momento en el que estamos viviendo. Veamos este material recordando la revolución que derrocara al segundo gobierno, o al segundo mandato, mejor dicho, de gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1930. Son los años del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, el partido mayoritario que gobierna el país desde 1916. Pero ante la profunda crisis económica y el proceso inflacionario, los sectores medios y populares dejan gradualmente de apoyarlo. Hacia 1930, entre denuncias de corrupción, renuncias masivas de miembros del gobierno y rumores acerca de la creciente incapacidad física de Hipólito Yrigoyen, el ejército derroca al presidente constitucional, consumando de esta manera el primer golpe de Estado argentino. Las clases propietarias y los militares vacilan entre las diversas propuestas de acción. Por un lado, los nacionalistas, alentados por la propagación a nivel mundial de regímenes de este tipo, aspiran a un elitismo autoritario que acabe con el sistema de partidos. Esta línea dura está encabezada por el presidente de facto general José Félix Uriburu, quien acusa a la democracia, al comunismo, al liberalismo y al imperialismo norteamericano de constituir los males del país y complotar contra la unidad nacional. Este grupo nacionalista
pretende el gobierno de una minoría proveniente del ámbito militar, amalgamada por la Iglesia Católica y no atada a intereses extranjeros. La otra tendencia preferida por terratenientes y gran parte de los militares es la que dirige el general Agustín P. Justo, que promueve una vuelta al modelo político de los conservadores previo a la ley Sáenz Peña, y por lo tanto al voto universal, masculino, secreto y obligatorio. Los seguidores de Justo pretenden una democracia sin necesidad de una mayoría, basada en el fraude y la proscripción. Al poco tiempo de estar Uriburu en el poder, los socialistas y los demócratas progresistas, que en un comienzo habían apoyado el golpe contra Hipólito Yrigoyen, pasan a la oposición. La revolución hizo crisis y el gobierno que engendró se debate en el vacío. A las proclamas reiteradas y a menudo elocuentes del general, el pueblo contesta: queremos nuestras libertades, no queremos reacción. Y los conservadores fundan un nuevo partido, el Demócrata Nacional. Para la misma época, la Unión Cívica Radical se reorganiza conducida por el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear. Y en julio de 1931, el general radical Gregorio Pomar intenta una revolución que es rápidamente sofocada. El gobierno de Uriburu utiliza el fallido intento revolucionario como excusa para apresar a toda la cúpula del partido. Ante la imposibilidad de llevar como candidato a Alvear, los radicales resuelven abstenerse en las elecciones presidenciales de 1931. El Partido Demócrata Progresista se une al socialismo y presentan la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, que es derrotada. El Partido Demócrata Nacional, una fracción del socialismo, y el sector antipersonalista de la Unión Cívica Radical presentan a Agustín P. Justo como presidente y a Julio Argentino Roca, hijo, como vice. La fórmula Justo-Roca triunfa. Aún con fraude, la victoria de los conservadores no es aplastante. Los demócratas y los socialistas obtienen legisladores y ganan en algunas provincias y municipios. Y queríamos recordar este 6 de septiembre, que en 1930 significó la revolución de la que estábamos viendo, y además también el material que elegimos lo hicimos porque da una contextualización histórica, social, política de aquellos años como para entender qué es lo que aconteció. Pero hay que recordar, tantos años después, que uno de los principales argumentos, además de todos aquellos que escuchábamos, que fue utilizado para instalar la idea de la necesidad del derrocamiento, fue que con ello se lograría desterrar, y esperaban que para siempre, al populacho, al pueblo, a los desheredados sociales, como los llamaban, y que hoy, con otra denominación, tal vez un tanto más suave, se denomina populismo.
pero ese fue uno de los principales motivos de la Revolución del 30 y tuvo que esperarse en la Argentina 15 años como para que refloreciera otra vez la posibilidad de darle o restituirle los derechos quitados a los sectores más desposeídos del país. Vamos ahora, como lo hacemos siempre, a recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes.